Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Kardec Charles. Es un placer para mí en este episodio para seguir hablando sobre la migración. Hoy vamos a platicar sobre generación punto 5. ¿Qué es generación punto 5 en la migración y sus características distintivas y todo eso? Y en este episodio vamos a platicar con Dafne Díaz, que va a ayudarnos a entender un poco más este concepto, hacer una contextualización acerca de este concepto y más. Dafne, ¿cómo estás? Hola Cardit, pues estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Me presento ante el público, mi nombre es Dafne Díaz Lira, soy economista de formación y actualmente soy maestrante de la Maestría en Población y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y bueno, como te lo había comentado, mi línea de investigación es la migración. Actualmente me estoy enfocando en las desigualdades socioterritoriales de la población extranjera residente en México. Y bueno, ahondando en la caracterización, bueno, o el perfil sociodemográfico de mi población, llegó a la generación 0.5. Una característica importante que tienen los extranjeros que residen en México con base en los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2020 es que más del 50% de la población son personas de Estados Unidos, es decir, que son inmigrantes que tienen la nacionalidad estadounidense. En ese sentido, lo que llama la atención es que esta población se encuentra concentrada en más del 35% entre los grupos quinquenales de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Es decir, que por lógica podremos deducir que esta población se encuentra en edad escolar. Ahondando más en estos grupos quinquenales que son niñas, niños y adolescentes, llego a lo que es los estudios que se han realizado sobre la generación 0.5, que básicamente es un concepto que se ha desarrollado por Zúñiga y Giorguli, que básicamente son niños, niñas y adolescentes que vivían en Estados Unidos, retornan a México acompañando a sus padres y bueno, las causas del regreso a México son múltiples, entre ellos está la deportación, la reunificación familiar y demás. Lo interesante aquí es que muchas veces cuando se habla de niños, niñas y adolescentes migrantes siempre se toman desde una postura adultocéntrica, que es como lo han llamado varios autores, en donde básicamente una de las autoras que he leído mencionaba que venían como maletas de sus padres, ¿no? Cuando en realidad ellos también enfrentan múltiples situaciones dado su condición de migrante. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, el acceso a la educación, la cuestión lingüística, cultural, pues que tiene todo migrante en su proceso. Ok, sí, muchas gracias, Daf, por este contexto sobre la generación punto 5. Pero ahora vamos a seguir con la definición de este concepto, porque, bueno, el público ya no, ya no sabe acerca de este concepto. Entonces vamos a seguir con lo que es generación punto 5 y cuáles son sus características distintivas. Y pues ahorita pues estabas hablando sobre grupo etario y todo eso en la contextualización, pero ahora vamos a centrarnos, en focalizarnos mucho más sobre esta población y la definición de este concepto. Sí, bueno, creo que de forma general y tomando a los autores que se han referido a la generación 0.5, podríamos decir que son aquellos niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años que vienen de Estados Unidos hacia México. Ok, Es decir, que sus padres son mexicanos y por algún motivo, que puede variar ahí, regresan a México. Entonces, las características de esta población es cómo viven esta parte, uno, de aculturación, dos, la parte de la educación,
puesto que se enfrentan a diversas problemáticas, entre ellas va a estar el acceso que se tiene a la educación, a pesar de que en México se supone que la educación es gratuita, entra en cuestiones burocráticas, administrativas, que los llevan a tener diferentes problemáticas, y también la parte lingüística, ¿no? La parte metalingüística, pues porque básicamente ellos crecen allá y regresan en una etapa formativa de su vida. Ok. Mira, Daf, me surge una pregunta sobre lo que dijiste. Es que estabas hablando de como de las personas o de los niños y niñas que nacieron en Estados Unidos y regresando a México. Entonces, quisiera saber si es un término general o para todos los países o solamente para el caso de los mexicanos. Es que pues estabas focalizando mucho más sobre el caso de los mexicanos. Entonces quisiera saber si podemos aplicar bueno, este fenómeno a, bueno, a cualquier país o cualquier, como migrantes en Estados Unidos que regresan a su país. Bueno, realmente lo que es generación 0.5 yo solamente lo he leído, y lo que he visto hasta el momento se refieren a las personas, niñas, niños y adolescentes que son mexico-estadounidenses. No sé Ah, si se podría acuñar este término en otro tipo de nacionalidad, pero aquí el fenómeno que se estudia básicamente es Estados Unidos, México. ok, ok, Sí. sí, sí, sí. Ok, muchas gracias por esta precisión, muchas gracias. Y pues ahora vamos a hablar sobre los desafíos que como que enfrenten esta población, porque nacieron en Estados Unidos y regresan a México. Entonces, en términos de identidad cultural y pertenencia, bueno, pues pues cómo podemos platicar acerca de como de este problema de como de identidad cultural y de pertenencia. ¿A qué país se pertenecen? ¿A Estados Unidos o a México? Sí, bueno, una de las cosas que se destaca es que, por ejemplo, a diferencia de otras generaciones que hay en migración, como la primera generación, segunda generación, eh, la literatura nos dice que, por ejemplo, si un niño, niña o adolescente que ha crecido en México va a Estados Unidos, va a tener ya un sentido de pertenencia con México, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con esta generación? En cuestión de normas, valores, todas estas cuestiones que entran en lo cultural, Sí. es diferente, porque el aculturamiento no es el mismo de que si un niño o niña mexicana fuera o persona mexicana fuera a Estados Unidos, a cuando ellos crecen allá y llegan a México. Los desafíos son más complicados por el sentido de pertenencia, ¿no? Ajá. De que básicamente han crecido en una cultura estadounidense, y llegar a México, pues les representa un desafío. O Sí. sea, si bien de pertenencia, pero hacia dónde ellos se sienten más, ¿no? Más parte. Sí, sí, sí. Es que, pues es que también son menores de edad. Sí, Entonces es mucho más difícil para ellos como de seguir pertenecer a una cultura, pues la cultura mexicana o la cultura, estadounidense. sí, O sí, las dos, ¿no? sí, Porque pues o las dos, o las dos. Hablábamos sobre los desafíos que enfrenten los miembros de la generación punto 5. Pero ahora, Daf, vamos a hablar sobre las diferencias que como que existen en el proceso migratorio de la primera generación, segunda generación y generación punto 5. Hay que, es que tenemos que definir lo que es primera generación, segunda generación y generación punto 5, porque estamos en el población en desarrollo, entonces hay que definir los conceptos. Sí. claro. Bueno, primero vamos a destacar que estas generaciones son completamente diferentes. Como primera generación se va a entender a aquella persona migrante que Ok. reside o es ciudadana en un país extranjero diferente a donde esta persona nació. Ujú. Entonces, como segunda generación, se entiende a los hijos, ya sea de esta persona que emigró, es decir,
Los hijos de la primera generación. Ajá, los hijos de la primera generación, pero que ellos ya nacen en el país donde, De acogida. exacto, en el país receptor, Ujú. justamente. Entonces, cuando nos referimos ahora a la generación 0.5, en primera nos vamos a limitar a que son niñas, niños y adolescentes, o sea, que están en una edad de 10 a 17 años, es decir, que están en una edad escolar. Ok. Entonces, ellos radicaban en Estados Unidos y regresan a México. A diferencia de las generaciones pasadas, las otras generaciones radican, siguen viviendo en En Estados Estados Unidos. Unidos. Ajá, pero estas personas que son de la generación 0.5 regresan a México. Antes de ser mayores de edad, ellos regresan a México. El motivo, como lo mencionamos hace un momento, puede variar, pero ellos regresan a México, de Estados Unidos a México. Ah, pues entonces ellos regresen o regresen con sus papás de manera permanente en México. Pues no sé si de manera permanente, pero lo que sí es que lo que se evalúa en este caso es la cuestión de que regresan siendo todavía menores de edad, ¿no? Ok. Entonces, de las características que más se van a resaltar es la parte de la educación, porque pues interrumpen su educación en Estados Unidos para llegar a México, y pues todo este proceso que inicia en su retorno, ¿no? Ok, sí. Pues ahora quisiera hablar sobre la cuestión de idioma, porque nacieron en Estados Unidos Sí. y pues no sé, tenían padres mexicanos, pero pues ¿cómo es esta relación entre el idioma de como del país que como que vivían y el Ajá. idioma de sus padres? Sí, pues justamente una de las problemáticas a las que se enfrentan es de esta parte de metalingüística. A pesar de que en muchas ocasiones, la mayoría, sus dos padres son mexicanos, ¿no? Y tal vez en el hogar se les enseñe como primera o segunda lengua lo que es el español, pues realmente su vida, o sea, la cotidianidad cuando están residiendo en Estados Unidos es que es el inglés, por así decirlo, el idioma que ellos practican en la escuela, Sí. en la calle. Y bueno, al llegar a México se enfrentan con este problema de pues afrontar todas las barreras del idioma. O sea, si bien muchas personas pueden decir, ah, ok, bueno, yo traigo los dos idiomas, pues no siempre es así. Ujú. Entonces es cuando se encuentran como una de las primeras barreras. Sí, y pues en cuestiones de educación en México ahora, porque sobre la cuestión de idioma antes, y quisiera preguntarte sobre la inserción de estos niños y niñas y adolescentes, porque hablan como inglés y regresan a México, que es un país hispanohablante. Entonces, quisiera preguntarte sobre la inserción escolar de estos niños y niñas y adolescentes hacia México. En la cuestión de la inserción escolar, ellos enfrentan diferentes retos. El primero es que la cuestión de demostrar su identidad les es complicado, dado que es un proceso pues muy burocrático, muy administrativo, el conseguir la clave única de registro de población, que es la CUR. Y bueno, entre otras causas, también está que cuando llegan a México ellos no tienen una acta apostillada, ¿no? Un acta de nacimiento. Entonces, nuevamente, en la cuestión burocrática se enfrentan a nuevos retos para decir, bueno, soy esta persona o mi identidad se valida por estos documentos. Y a pesar de que se supone que en México la educación es gratuita sin importar identidad y demás, entonces pues se enfrentan a este reto, ¿no? La otra es cómo validan o cómo presentan que ya han cursado cierto nivel de estudios en el país en el que se encontraban, que es Estados Unidos. Y bueno, cuando llegan a México tienen que, uno, registrarse, acceder a la educación y después decir, ok, yo ya interrumpí mis estudios en el otro país para venir a México, entonces ahora quiero que
pues me validen los años que yo ya tenía acumulados de educación. Sí. Y bueno, ahí es otra cuestión, porque dices, bueno, necesito documentos que lo acrediten, necesito saber en qué año tú te vas a incorporar, tú te vas a insertar, y entonces esta parte de educativa ya tenemos que van a tener problemáticas metalingüísticas. Después de identidad para decir, soy esta persona, necesito tener, bueno, más bien necesito cubrir mi derecho a la educación, ¿no? Sí. Y aunque te digo, se supone que en México es gratuita, pues al final sí se presentan diferentes barreras. Y la otra es la acumulación, o sea, cómo tú demuestras que ya estabas cursando ciertos niveles antes de llegar a México para que se te validen y tú puedas seguir con tu educación sin interrupción. Sí, entonces, esta generación como se enfrenta a muchos desafíos. Sí. Desafíos no solamente sociodemográficos, pero pues más bien desafíos en términos de como de pertenencia pues a una cultura y pues y todo eso. Entonces, podemos hablar de oportunidades, de como si esta generación tiene oportunidades por sus características distintas. Hay muchos desafíos, pero quisiera saber si no hay oportunidades como de ser parte como de esta generación, debido a que pueden hablar dos idiomas, pues eso es interesante, pero hay otros puntos que podemos decir si esta generación tiene oportunidades bueno, a los niños y niñas que ya nacieron y quedaron en México. Bueno, en ese caso, si bien se enfrentan a muchos desafíos, tendría que ver la vertiente de, bueno, de todo esto, qué positivo podría salir. Sí. Primero sería analizar qué porcentaje de estas personas tienen esta parte que es bilingüística. Ajá. Pero también sería la doble nacionalidad, o sea, esta cuestión jurídica, ¿qué beneficios les da, no? Creo que sería algo de lo que se podría rescatar. Sí, Dafne, en este episodio sobre la generación 0.5 hablábamos sobre este concepto, sobre la definición de generación 0.5, sobre los desafíos que como que enfrenten pues este grupo como de personas. Y ahora quisiera preguntarte sobre lo que se puede hacer. Y bueno, según como sus perspectivas, según la ley, según la cuestión como de inserción escolar, ¿para ti qué se puede hacer para mejorar la situación como de los miembros de la generación 0.5? Porque son menores de edad y también es una población vulnerable también, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué se puede hacer para, bueno, este grupo como de personas en términos como de inserción escolar, por ejemplo? Ok, bueno, algo que es importante destacar es que cuando yo analizaba el término de vulnerabilidad para decir que una persona migrante era vulnerable, lo empecé a analizar desde el punto que varios autores retoman, desde el momento en que una persona decide empezar su proceso migratorio, está expuesto a sufrir múltiples desventajas o desigualdades. Entonces, Okay. eso los convierte en personas vulnerables. Ahora, la vulnerabilidad puede ser desde diferentes ámbitos, ¿no? Como jurídicos, políticos, sociales, culturales, Claro. y educativos. Entonces, dado que la migración es multidimensional, una de las dimensiones que se podría abarcar aquí es la académica. Entonces, mi punto de vista lo voy a mencionar desde estudiosa de la población.
El hecho de nosotros poder describir un perfil sociodemográfico y poder ahondar en quiénes son las personas que pertenecen a tal grupo quinquenal e intentar dar respuesta a por qué ahí se agrupan más personas, nos permite visibilizar y analizar problemáticas que tal vez no son tan evidentes muchas veces. La generación 0.5, como lo hemos visto, enfrenta múltiples retos. Sí, sí. Entonces, yo creo que si bien vamos a tomar el acceso a la educación que se supone que es gratuita, se ve que hay retos que enfrentan que otras personas en otras condiciones no lo harían, ¿no? Ellos por su carácter de migrante, pues están afrontando estas realidades. Entonces, si ya se sabe que en México la educación es gratuita, si se supone que ellos pueden empezar un proceso administrativo burocrático para obtener su identidad como la CUR, ¿por qué es complicado? ¿Por qué se dan estas situaciones, no? Okay. Entonces, en ese sentido, se deberían crear estrategias para atender a esta problemática que enfrenta esta población, ¿no? Y que los vuelve migrantes vulnerables y demás. O sea, realizar estrategias que haga que esto disminuya, porque en sí, de forma general, se podría decir que hay respuesta, hay acceso a la educación, ellos pueden ir y comenzar un proceso burocrático, pero la realidad es diferente. La realidad es que en lo que todo esto pasa, estas personas se encuentran en esa situación. Entonces, ¿cuál es la forma efectiva de que eso se vuelva más eficiente y de que las personas que sigan viniendo, llegando a México, no se enfrenten a esos mismos obstáculos, porque es algo que ya se visibilizó y dado que ya se vio que es un problema, ahora pues ver cómo se puede dar solución de una forma estratégica, ¿no? Porque es una población que a pesar de que ha crecido de forma lenta, por así decirlo, sigue creciendo, o sea, en comparación del año 2000, 2010, 2015, todavía la encuesta intercensal nos muestra que en comparación ahora con 2020, que fue la última vez que se hizo el censo aquí en México, pues es una población que sigue en aumento. Sí, sí. Entonces, Daf, bueno, vamos a cerrar con este episodio. Muchas gracias para esta plática sobre la generación 0.5. Es que, pues ahora pienso que las personas que nos escuchan pueden, bueno, identificar o pueden como entender mucho más lo que es generación 0.5. Y si tienes una última palabra, bueno, a decir acerca de como de la generación 0.5, bueno, ¿qué quieres agregar más sobre este tema tan interesante sobre la generación 0.5? Lo que me gustaría agregar y destacar es la importancia de analizar la migración. Por ejemplo, para este caso, encontrar las diferencias entre los niños, niñas y adolescentes, las personas que migran en edad adulta o las personas que migran en la tercera edad, son procesos completamente diferentes. Entonces, el poder analizarlos y examinar cómo son las características y las problemáticas hace que se evidencien procesos como lo es la generación 0.5, que es de gran importancia porque nosotros podemos visualizar cómo son los procesos de aculturación, cómo también es la parte del acceso que tienen a la educación, cómo son las cuestiones de adaptación de la persona y todo lo que conlleva un proceso migratorio, ¿no? Cada grupo de edad lo va a vivir de una forma diferente y eso nos demuestra lo heterogéneo que son tanto las características sociodemográficas de las personas que están migrando como del entorno al que migran o las condiciones en la que lo hacen. Ok, sí, muchas gracias Dafne por todo, por esta plática sumamente interesante. Y debido a que la generación 0.5 está relacionada también con el concepto de migración de retorno también,
Entonces, quiero que es un buen punto analizar en el podcast la migración de retorno. Muchas gracias, Dafne. Un placer. Y nos vemos.